desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Hoy columna de literatura, una columna de literatura muy especial, ya que estamos 24 de diciembre, fecha navideña, para aquellos que somos creyentes es muy importante. Pero para eso tenemos a María García Marichal, que vamos a tener un capítulo especial, ¿no? Muy especial. Buenos días, audiencia. Buenos días, Carlos. Víspera de Navidad, sí, Nochebuena, qué hermoso poder hacer un programa hoy. Sí. Es hermoso hacer un programa hoy para nuestra audiencia. Feliz de estar acá. Bueno, vamos a tocar algún autor que ya hicimos, pero también vamos a tocar algunas cositas de Navidad. Acordate que si querés comunicarte con nosotros, 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp. Nos mandás tu mensaje o si no, también a través de nuestras redes sociales o nos dejan los comentarios ahí, que cuando tenemos ganas nos contestamos. No. Tratamos de contestar los mensajes. Estamos contestando. Así es. Yo se los paso a María y María los contesta. Claro que sí, yo feliz de contestar los mensajes. Bueno, contame un poquito qué vamos a hacer hoy, por dónde vamos a ir. Hoy vamos a hacer un programa navideño, Carlos. Sí. Hoy vamos a narrar... De obras navideñas. Claro, vamos a narrar, digamos, dos historias. Lo vamos a hacer de una manera muy literaria, no es que vayamos a leer el cuento. No, por supuesto. Pero vamos a tratar de entrar en este clima de festividad, sí. Este clima que para la cristiandad es tan importante, pero que tiene también desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista artístico, un peso muy, muy grande para los humanos. Entonces, vamos a hablar del Cascanueces. Bien. Y de A Carol of Christmas, o el cuento de Navidad de Charles Dickens, de quien ya hemos hablado. Cuento, por Dios. Yo creo que es uno de los cuentos más hermosos sí. que he leído. Como cuento, creo que es uno de los cuentos más hermosos que he leído en toda mi vida. Sí. Y el Cascanueces, ¿qué tiene que ver de Navidad? Bueno, el Cascanueces porque se da en un tiempo de Navidad. Y es un cuento. Sí, y es en realidad es un cuento, y es un cuento navideño. Y pero él se da, uno dice, pero ¿qué tiene que ver la historia del Rey Rata con el Cascanueces con la Navidad? Bueno, es porque se da en fecha de Navidad. Por supuesto. Y ahora vamos a ambientar un poco esa historia. Supuesto. Y vamos a empezar justamente por eso. Vamos a empezar en este día de historias para leer, escuchar y ver en Navidad. Vamos a comenzar por el Cascanueces y el Rey de los Ratones. Muy bien. Para aquellos que están en Montevideo, bueno, estuvo en cartel. Estuvo en cartel. El ballet. Todos los años, ¿no? Con nuestra amiga Mariana Rascaeta, dentro del cuerpo de baile del Ballet Nacional del Sodre. Nussknacker und Mausekönig es el nombre en alemán. Bien. Es decir, el Cascanueces y el Rey de los Ratones. Es esa la historia, en realidad. El cuento fue escrito por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann y trata sobre un regalo de Navidad. Uh-huh. El cuento es de 1892. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Uh-huh.
En 1892, incluso cuando aparece este cuento, ya cuando este cuento se hace prácticamente famoso en Europa, el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky y los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov hacen la maravilla de ballet del Cascanueces, que se llama justamente Ballet el Cascanueces, basado en la historia del Cascanueces, el rey de los ratones. No se basó en la historia, digamos, en el libro propiamente dicho, en el libro de cuentos, sino en una adaptación para niños. Una adaptación, por supuesto. Es una adaptación para niños, es una adaptación teatral para ballet. Quiero aclarar que nuestro queridísimo y admirado Piotr Ilich Tchaikovsky no amaba esta obra, porque, bueno, él y El Lago de los Cisnes, que era, digamos, su ópera prima, su obra máxima, más que su ópera prima, su obra máxima, La joya de su corona, se vio de alguna manera, no voy a decir opacado, pero como que esta obra familiar para niños, como que tuvo una explosión desde el punto de vista propagandístico, desde el punto de vista del conocimiento popular. Claro. La mayor parte de los conocedores de Tchaikovsky que no saben mucho de música, ni saben mucho de obras teatrales ni de ballet, lo conocen por el Cascanueces a Tchaikovsky y de pronto no por sus otras obras. De ahí que él se sintiera un poco como desconectado con el Cascanueces. Es uno de los ballets más representados en estas épocas. Es uno de los ballets más representados en la historia del ballet mundial, el Cascanueces. ¿Cuál es el argumento del Cascanueces y el rey de los ratones? Vamos a hacer la historia. En Nochebuena, o sea, un día como hoy, pero de noche, un 24 de diciembre, en casa de la familia Stabbaum, quiero aclarar que estamos hablando del invierno boreal, ¿no? Sí, estamos hablando de Europa, que es pleno invierno. Es el patriarca de esta familia, la familia Stabbaum es un médico de provincia. Se hace una reunión para celebrar la Navidad. Los chicos de la casa se llaman Fritz y Clara. Ellos van a ser, de alguna forma, los homenajeados, porque la Navidad tiene esa connotación para los niños, para los más chicos, ¿no? Quedan encantados con los regalos cuando se empiezan a abrir los regalos del árbol de Navidad. Hay una tradición de abrir los regalos en la celebración. Entonces, bueno, ahí aparecen regalos preciosos. Y de pronto hay regalos mecánicos que en aquel tiempo eran casi desconocidos. Claro, sí. Aparece un arlequín, digamos que es algo así como un muñeco después muy asociado al carnaval, ¿verdad? Una bailarina, que es una muñeca que baila el son de una música, y un oso polar, todos moviéndose. Fritz y Clara quedan absolutamente fascinados frente a esto. Son los obsequios del padrino de Clara, que es el magistrado Drosselmeyer. Les regala esos muñecos que caminan, más una casa donde a partir de una música, de una cajita musical tan hermosas, hoy tan poco vistas, ¿no? Las cajas musicales, todos los habitantes de esa casita bailan y se mueven. De allí la posibilidad de hacer un ballet con este cuento hermosísimo. Finalmente, el padrino sorprende a Clara con un gran cascanueces de madera que tiene la forma de un soldado. De un soldado. Clara queda totalmente fascinada. Termina la fiesta, los chicos todos se retiran, se van a dormir. No nos olvidemos que es el invierno boreal. Las fiestas no son como las nuestras, que se prolongan hasta la madrugada. Allí son las 10:30, las 11 de la noche, y todos se van a dormir. Pero Clara, que está tan fascinada y tan acelerada, con tanta adrenalina por todas las cosas que ha vivido, baja a la sala para ver a sus muñecos, para ver sus regalos. Se adormece, entonces se recuesta en el sofá y de pronto se ve pequeña, se ve mucho más pequeña de lo que es en realidad. Se ve minúscula y se sobresalta cuando ve a un grupo de soldaditos de juguete. ¿Se acuerdan de los soldaditos de plomo? Aquellos pequeños ejércitos que hasta nuestra niñez había. Bueno, los soldaditos de juguete con el cascanueces a la vanguardia, con el cascanueces al frente, están en una batalla contra el rey ratón
y sus soldados ratones. Quiero decirte que tengo algunos ratones en casa y que creo que voy a batallar como el cascanueces. Entonces empieza a ver que hay un enfrentamiento, se sobresalta muchísimo. Clara se involucra poniéndose a favor del cascanueces, que es suyo, que fue el regalo de su padrino, y de pronto en esa vorágine de la batalla, Clara se golpea contra una vitrina que tiene juguetes y se lastima mucho. Se lastima y cae desmayada. Se recupera, por supuesto, pero tiene que hacer cama. Cuando está en cama, su padrino, el magistrado Drosselmeyer, le cuenta una historia. La historia de la princesa Pirpilat, que fue embrujada por la señora ratona, y aquí Clara comienza a ver que entonces aquello que había vivido no está tan lejos de lo que le está contando su padrino. La señora ratona le causa un embrujo a la princesa Pirpilat, y ese embrujo hace que la princesa esté como atada, está como imposibilitada de vivir una vida normal. ¿Por qué ese embrujo? Bueno, ese embrujo fue hecho por la señora ratona, porque la mamá de la princesa no le dejó comerse el tocino. ¿Qué harán los ratones de mi casa? Y yo los estoy tratando de ponerles trampas. Bueno, niños, no escuchen esto que estoy contando. Según el cuento de Drosselmeyer, la única forma en que la princesa Pirpilat podía recuperarse de ese embrujo era que un joven partiera una nuez mágica con los dientes. Esa nuez mágica era durísima, era tan dura como una piedra. Por lo tanto, la única manera que tenía la princesa de curarse era que ese joven con sus dientes rompiera la nuez mágica. 15 años después del maleficio, la princesa se cura porque viene un muchacho que tiene los dientes más fuertes del mundo y rompe de un mordisco la nuez mágica. Pero resulta que la princesa Pirpilat, cuando lo ve un muchacho deforme, parece un cascanueces. Entonces no se quiere casar con él. La idea era, bueno, ya que me salvás, me caso contigo, pero no. La princesa no quiso, según la historia de Drosselmeyer. Clara quedó muy impactada por esto, porque había vivido toda esa batalla del cascanueces al frente de los soldaditos, luchando con el rey ratón y la señora ratona, que justamente había sido quien había hecho el maleficio a la princesa sobre la que le había contado su padrino, ¿no? Entonces, cuando se cura de las heridas, baja cada noche a la sala para ver a sus muñecos y se involucra en la batalla que sigue manteniendo cada noche el cascanueces con los soldaditos y frente a él el ejército de los ratones. Siempre nos hemos preguntado si en la noche los muñecos, los juguetes cobran vida. Bueno, aquí está la prueba de que sí. Toy Story también. Todo, porque todos lo hemos soñado. La chica que quiere terminar con estos enfrentamientos y salvar a su cascanueces, le ofrece al rey de los ratones, porque la señora ratona ya ha fallecido dentro de toda esa batalla, sus dulces, sus caramelos preferidos, sus muñecos de azúcar, para que la batalla se termine de una vez. O sea, da una ofrenda de paz al ejército ratonil para salvar a su cascanueces. Clara se da cuenta de que en este momento que quien salvó a la princesa Pirpilat no era otro que su cascanueces, que a su vez era el sobrino de su padrino, el sobrino de Drosselmeyer. Mira. O sea que todo estaba, digamos, tejido de alguna manera en este cuento de Navidad. Consideró que la princesa Pirpilat era una ingrata por no haberse casado con aquel joven, que no era otro que el sobrino de Drosselmeyer, a su vez el cascanueces de Clara, y que había roto de un mordisco la nuez que lo tenía, digamos, presa de un maleficio. Una tarde, y de visita en casa de su padrino, Clara se vuelve chiquitita otra vez. Vuelve a ser pequeñísima de nuevo. Se cae de la silla y se encuentra con su cascanueces, que no es otro que el sobrino, ¿no?, de Drosselmeyer. El cascanueces la pide en matrimonio, ¿no? Le pide su mano, le pide para casarse, y ella lo acepta. Porque ella había vivido tantas batallas en su sala contra los ratones y había visto lo bueno y encantador que era al salvar a la princesa Pirpilat. Un año después,
el cascanueces, o sea, el príncipe, este que no es otro que el sobrino de Drosselmeyer, va a buscarla, pero va a buscarla en un carruaje de oro tirado por caballos de plata. Ella vuelve a ser pequeñísima. Se casan y él la lleva a vivir a un reino de bosques de árboles de Navidad. Los palacios son transparentes y los hechos que ocurren allí son maravillosos. ¿Verdad que es un cuento muy hermoso? Sí, sí, sí. Visto en el ballet con la música de Tchaikovsky, es realmente de una belleza genuina. Estamos hablando también de bosques de árboles de Navidad, de cajas de música, de muñecos que cobran vida. Tenemos que tener en cuenta que todo esto tiene mucho que ver con la mitología de los celtas, muy transmitida a través de las generaciones en la Europa occidental y nórdica, y del centro también. Diferente a la del Mediterráneo. Hay algunas variantes también de cascanueces. A lo largo se ha hecho muchas interpretaciones y hay muchas variantes. Me acuerdo de una de Disney que salió en Fantasía 2 hace un par de años atrás. Es muy buena la versión también y como es, está muy recomendable. Búsquenlo, Fantasía 2 se llama la película. A diferencia de Fantasía 1, aquella del año 49 creo que es, Fantasía 1. Sí, es de los 40. La Fantasía 2 tiene este cuento. Tú sabes que no lo recuerdo, pero la voy a ver. Fantasía 2 es una hermosísima película. Sí. Vos decís de un par de años atrás. ¿Sabes de cuándo es Fantasía 2? No me acuerdo. Del año 2000. Tenés razón. Tiene 24 años. Sí, es verdad, sí. Y es verdad que tiene una versión del Cascanueces, pero no lo recordaba. Sí. Ahora tú me lo hiciste recordar y la voy a ver. Sí. Fantasía 2. Recomendable en estas épocas navideñas. Totalmente. Y ahora vamos a hablar de nuestro amadísimo cuento de Navidad de Charles Dickens. Sí, ya es un cuento, ya es un clásico también. Y ahora lo vi en cartelera de cine. Fui a ver la Guerra de los Rohirrim del Señor de los Anillos en anime y vi en cartel mi pobre angelito. Claro, lo que sucede es que parece increíble cómo volvemos tradicionalmente. ¿Vos sabés que es una película que me encanta? Bueno, esta que es una película computarizada con Jim Carrey como protagonista, para mí muy es sublime. Es excelente sublime, esa película. Sublime muy esta bien película. Interpretada. Hay una película que me encanta, que también es animada, que tiene a Tom Hanks como voz y como modelo, que es El Expreso Polar. El Expreso Polar. Son todas esas películas que son agradables para los niños en esta época, para ver en familia incluso, ¿no? Sí. Pero el cuento de Navidad, la que tiene la voz de Jim Carrey es muy sublime, buena. Para mí sublime, una película sublime. Muy bien. Hay otra película maravillosa que es El Grinch, que también tiene a Jim Carrey en la versión, está muy buena. Pero vamos a hablar de este cuento hermosísimo en esta fecha tan especial que para la cristiandad tiene, para nosotros quienes somos personas de fe, tiene un valor muy espiritual, muy profundo y que tendría que esparcirse como los círculos concéntricos cuando se tira una piedra a un lago, ¿verdad? Para que llegara a todos los ámbitos. Este cuento de Charles Dickens, de quien ya hemos hablado, hablamos de su vida, de su obra, de los manuscritos de Pickwick, de todo aquello que hizo. Sí. Pueden buscar a Dickens. Maravilloso. Hoy vamos a concentrarnos pueden buscarlo, pero hoy nos vamos a concentrar en esta historia, que es la historia por la que lo conoce el mundo entero, Charles Dickens. Ya hemos hablado de Charles Dickens y de su vida y su obra en esta columna. Hoy nos centraremos, como dice muy bien Carlos, en su cuento más celebrado, A Christmas Carol. En español es Canción de Navidad, Cuento de Navidad o Un Cántico de Navidad. Este cuento es más que un cuento, es una novela corta y está escrita en verso. Escrita por Dickens en plena época victoriana, cuando había una profunda nostalgia de las antiguas Navidades, de las tradiciones navideñas antiguas en Europa. Y cuando comienza a darse a conocer, cosa que vimos cuando hablamos del Cascanueces, la costumbre de adornar un árbol. Una costumbre muy del Neolítico, de la época de la cosecha, cuando se adornaba el árbol. Traer el árbol al invierno, traer la rama del árbol o el árbol al interior de la casa en el invierno, era también para los celtas y para los pueblos posteriores a la conquista de los romanos, era prometer la vuelta a la primavera. Era saber que este periodo es necesario, el periodo del invierno es necesario, porque lo necesitan todos los seres vivos, y los árboles lo necesitan, por eso duermen el sueño del invierno.
Fue publicada a Christmas Carol fue publicada por Chapman and Hall el 19 de diciembre de 1843 y cuenta la historia de un hombre muy avaro y egoísta, Ebenezer Scrooge. Había algunos modelos que había conocido Charles Dickens y que habían formado parte de su vida, de su trabajo. Y hay algunos retratos. Hay algunos ahora también, Sí, no, por supuesto. Los hay, Carlos. Influyeron en Dickens sus propias experiencias vividas desde su infancia, los cuentos de hadas propios de los celtas y de sus ancestros, y el dolor y la rebeldía que le provocaba la pobreza profunda de esta época de finales de ese imperio, de esas islas británicas que estaban empezando una revolución industrial, que era una máquina picadora de carne y que tenía a los más desfavorecidos viviendo en la calle. Entonces, principalmente en las ciudades, ¿no? La pobreza era mucho más observable, palpable, tangible en las ciudades inglesas de esa época y en las ciudades europeas, pero sobre todo en el Reino Unido. La avaricia y el egoísmo eran pecados que Dickens no podía perdonar. Es tan grande aún el impacto de este relato que se representa en el cine, en el teatro, se cuenta en las reuniones familiares y podemos afirmar que incluyó de forma completa a las familias del Reino Unido y de Estados Unidos en las celebraciones navideñas. Este cuento fue un factor fundamental para las celebraciones navideñas alrededor de un árbol y de una comida generalmente compartida, no importa cuál sea, alrededor de una mesa en el Reino Unido, en Estados Unidos y por ende, por esa globalización, en gran parte del mundo occidental. En la época de Dickens, los reyes Victoria y Alberto comenzaron a imponer en Birmingham el árbol decorado, el árbol de los celtas, ¿no? Decorado, un abeto generalmente. Eran abetos pequeños que se adornaban con velas, por supuesto había que tener mucho cuidado porque hubo muchísimos accidentes debido a que no se apagaban todas las velas, chirimbolos de cristal, frutas, se les ponían manzanas, ángeles de mazapán, que es una especie de baño Wilton, digamos, ángeles de mazapán, muñequitos. Y en la familia real, aún hoy en día, este comportamiento, esta conducta de celebrar alrededor del árbol sigue siendo importante en la familia real británica y lo es entonces por una cuestión incluso tradicional y de fidelidad a las costumbres de la realeza en las familias del Reino Unido. La costumbre de los árboles floreció principalmente en el siglo XVIII y en el siglo XIX volvieron los villancicos. Los villancicos, que según tengo entendido, se diferencian de las canciones de Navidad porque los villancicos son principalmente instrumentales, es música instrumental. También después se identificaron con las canciones navideñas, con las canciones de Navidad que todos escuchamos en esta época. Hubo otras obras que inspiraron, de escritores que nostalgiaban las reuniones navideñas, pero las experiencias de Charles Dickens, las que vivió cuando era chiquito y adolescente, se sublimaron en estos textos. Algunos aparecidos en los famosos papeles del Club Pickwick, que fueron póstumos a la vida, ¿no? de este gran escritor. Y fueron llevados muchos de esos papeles, muchos eran borradores, llevados a Christmas Carol, que es eterno como la Navidad y que reaparece hoy en día en los medios de comunicación. El autor intentó además sensibilizar a los lectores a partir de una historia, dejando de lado las posibles cosas panfletarias que quería escribir, porque estaba tan enojado y era tan crítico de la sociedad que a veces escribía panfletos muy amargos, pero quiso hacer algo diferente, quiso sublimar eso en un cuento. Nosotros tenemos que recordar que el empobrecimiento de la familia de Charles Dickens, debido al despilfarro que hizo su padre de la fortuna, lo llevó a trabajar en una fábrica de betún para zapatos cuando tenía 12 años. Tuvo que empeñar sus libros. Entonces todo eso a él le dolió profundamente. Sus hermanos la pasaron muy mal, su madre la pasó muy mal, y esto lo amargó mucho. Pero en esta época tenemos a un Charles Dickens iluminado por la época navideña. Su cuñada cuenta que hacía largas caminatas por las noches londinenses, 24 o 32 kilómetros, hacía como maratones.
Y mientras imaginaba lo que iba a escribir, lloraba y se reía, lloraba y se reía. Y ella entraba en su casa llorando y riendo a un tiempo, hasta que plasmó en negro sobre blanco este maravilloso cuento. Él decía, y Michael Slater en 2004 escribió, digamos, tratando de representar el espíritu de Dickens, quería abrir el corazón de los lectores hacia aquellos que luchaban por sobrevivir en los peldaños más bajos de la escalera social y promover la benevolencia práctica, pero también advertir de los terribles peligros que tenía para la sociedad la tolerancia hacia la ignorancia y la necesidad de los pobres. O sea, la aceptación, la naturalización de la pobreza, la ignorancia y el vivir en la calle como algo con lo que nos cruzamos todos los días. El caricaturista John Leech fue el ilustrador de la primera edición de esta obra maravillosa de Dickens. La historia está ambientada en la City de Londres, en un día frío, desapacible, cortante y con niebla, 24 de diciembre, víspera de Navidad. Londres. Londres, y Londres en diciembre, por favor. La estructura es en 5 capítulos o estrofas en los que los fantasmas de la Navidad, el fantasma del pasado, el fantasma del presente y el fantasma del futuro, se presentan al anciano, avaro, egoísta Ebenezer Scrooge, quien desprecia todo aquello que está relacionado con la Navidad. En la primera estrofa, el espectro de Marley, que era el socio de Ebenezer Scrooge, y que hace 7 años que se murió, se le aparece. Se describe a Ebenezer Scrooge como un laboradicto, un adicto al trabajo, ¿verdad? Un trabajólico, dicen los españoles, solamente interesado en trabajar duro para ganar dinero, no importa si es domingo, lunes, Navidad, no interesa si es su cumpleaños. Dice que duro y agudo como un pedernal que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Secreto, reprimido y solitario como una ostra. Así lo describe Charles Dickens. Y la personalidad que tiene le impide, por ejemplo, aceptar la invitación de su sobrino para cenar con él y su familia el día 25 o realizar donativos para los pobres. Esa noche lo visita Jacob Marley, que hace 7 años falleció, y le hace ver las consecuencias que tiene la avaricia, lo que tiene la avaricia y el egoísmo. ¿Cómo lo representan? Bueno, porque el fantasma de Scrooge se aparece con una cadena larga y pesada hecha, con arquillas para dinero, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras de compraventas, talegas de acero que va arrastrando por las escaleras y lo arrastra. Todo aquello en lo que trabajó, todo aquello por lo que se desvivió, Jacob Marley, todo eso lo tiene en ese infierno para siempre, en la incapacidad de liberarse, en una especie de trampa eterna. Y allí se le aparece para abrirle los ojos, de alguna forma, a Ebenezer Scrooge. Así, su antiguo colaborador se presenta como un alma mensajera para advertirle del arribo de otros 3 espíritus, de otros 3 fantasmas, esa misma noche, con el fin, escribe Dickens, de evitar un destino como el mío, le dice Jacob Marley. Las apariciones de los 3 fantasmas de las Navidades son justamente el hilo conductor de la trama en las siguientes estrofas. Ebenezer Scrooge debe acompañar a cada uno de los espectros a evocar momentos de su infancia y su juventud. Por ejemplo, se encuentra con su hermana Fanny, que murió tras dar a luz, y que es la mamá justamente del sobrino que lo invita a cenar. Y allí ve cuando su hermana lo va a buscar a la escuela donde él estaba interno. Lo va a buscar en el carruaje con su padre. O sea, revive esa instancia y se ve a sí mismo niño y ve a su hermanita que lo amaba y que perdió tan joven. Después se ve en una fiesta navideña organizada por su antiguo jefe, el señor Fezziwig, donde él era muy amable, muy inocente, donde incluso tenía una novia a la que amaba y que amaba, pero que debido justamente a esa adicción al trabajo y a ese tratar de juntar dinero, juntar dinero y juntar, ella tiene que romper ese compromiso porque no se casaría nunca, porque estaría siempre atada a un hombre para quien lo único importante es hacer dinero. Otro de los encuentros, el del presente,
le permite conocer la situación de pobreza en la que vivía justamente su empleado, la familia de su empleado, Bob Cratchit, cuyo hijo pequeño, Tim, tiene una enfermedad muy severa, que es una enfermedad muy grave que puede llevarlo a la muerte. Apenas puede caminar, es un niño que está casi paralítico y que está permanentemente tosiendo. Además, en ese fantasma del presente lo lleva a la fiesta que está preparando su sobrino. Y en esa fiesta su sobrino está pensando en su tío y en el bienestar de su tío. Y quiere brindar por Ebenezer Scrooge, por ese tío suyo, hermano de su madre, fallecida tan joven. Y que trate de cambiar su forma de ver la vida para poder celebrar con él las fiestas de diciembre. Y el fantasma del futuro lo lleva a ver una muerte prematura, una muerte solitaria, de una vida malvada y tacaña, le dice el fantasma, pero además ve cómo su empleada y comerciantes que él conoce roban todo aquello que él tiene en su casa y que aprecia como algo fundamental en su vida, cortinas, sábanas, ropa de cama. O sea, ve que va a morir y que todo aquello que guardó y por lo que trabajó se lo llevan personas que ni siquiera lo aprecian, que lo detestan por ser como es. Entonces, estos tres fantasmas hacen que llegue a pensar cuando despierta: haré honor a la Navidad en mi corazón y procuraré mantener su espíritu a lo largo de todo el año. La novela finaliza con la estrofa en la que Scrooge despierta justamente en su habitación el día de Navidad, convertido en un hombre generoso, en un hombre amable, saca todas las cortinas pesadas que tiene para que entre la luz, quiere celebrar las fiestas con los demás, quiere beneficiar a quienes vienen a pedirle ayuda para los que están en la calle, trata de que aquellos chiquilines que están haciendo mandados hagan para él mandados y les paga generosamente para que puedan vivir la fiesta con su familia, acude a cenar a la casa de su sobrino, da un donativo considerable, aumenta el sueldo al empleado, a Cratchit, pero además le ofrece apoyo para el cuidado de Tim, para el cuidado de Timitín, como le llaman en la casa, y dice: no volvió a tener trato con aparecidos, escribe Dickens, pero en adelante vivió bajo el principio de la abstinencia total y siempre se dijo de él que sabía mantener el espíritu de la Navidad como nadie. Muy bien. Mejor cuento que este de Charles Dickens. Sí, le recomendamos la película, está muy bien hecha. La película, esta película que es justamente computarizada, esa película que es una animación computarizada con el protagonismo de Jim Carrey y otras estrellas impresionantes del cine, es realmente disfrutable, es bellísima, pero el mensaje de Dickens me encantó. El mensaje de, en lugar de, que es válido, en lugar de hacer panfletos de crítica, que es válido y es absolutamente humano, hacer algo bello para que fuera la belleza y el mensaje de luz, de bondad, de generosidad, llegara mucho más lejos y mucho más pacíficamente, como esa imagen que a mí me encanta utilizar, que es la de los círculos concéntricos cuando se arroja una piedra al agua, que llegan casi en silencio, como un tintineo, hasta la orilla. Por supuesto. Y eso es lo que queremos hacer hoy, 24 de diciembre. Así es, y bueno, lo principal, ¿no? Como nosotros creyentes, es el verdadero festejo de la Navidad, que es Jesucristo, ¿no? Yo los voy a dejar con este versículo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6, hablando de la venida 500 años antes de Cristo, acerca de Jesús, que partió el mundo y que hoy, si estamos festejando Navidad, es gracias a que nació el Hijo de Dios. Así que bueno, que recibámoslo. Por supuesto. Recibámoslo en nuestros corazones y realmente partió la historia. Nosotros decimos 2000 después de Cristo. No fue cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Bueno, María, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima. Nos reencontramos la próxima. Muy feliz Nochebuena y feliz Navidad. Muchas bendiciones para tu familia, para nuestros oyentes. Igualmente. Y quienes nos vean. Y hasta el próximo encuentro. Feliz Navidad.
hermosas las estrellas. La noche cuando nació el Señor, Lo envuelto estuvo en sus querellas. hasta que Dios nos mandó a un Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz del nuevo día, al fin brilló. Cristo reverentes, oh noche divina, nació el Salvador. Divina noche nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos tiernamente. Nos dio su ley de amor y su paz. Esclavo que en cadenas Y en su nombre la opresión cesará. gozoso soy, con gratitud cantamos al Rey de Reyes, todos adoran Cristo el Señor, su gloria proclamemos, cantemos al Rey, a Jesús el Salvador, al Rey, cantemos a Jesús el Salvador, el Salvador. Cristo reverentes, oh noche divina, nació el Salvador. Divina noche nació el Salvador. El Salvador.